Daniel, ¿me puedes hablar un poco de rompiendo paradigmas? Quiero conocer más sobre el tema. No solamente yo, sino la gente que va a escuchar este podcast. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Bueno, los paradigmas, los famosos paradigmas, todos tenemos paradigmas. Y no solo las personas tenemos paradigmas, también las sociedades tienen paradigmas. La historia está llena de ejemplos de paradigmas. Y estos paradigmas, incluso algunos se conservan hasta el día de hoy. El tema de, por ejemplo, los hijos de los monarcas que tenían sangre azul. Sin embargo, todos sabemos que todos tenemos sangre roja, pero ellos tenían ciertos privilegios que eran por herencia. Y sin embargo, hoy en día todavía vemos algunos vestigios de esas formas de pensar. Tal vez ya no sea un paradigma, tal vez ya sea una formalidad todo eso, ¿no es cierto? Y que la sociedad lo ha aceptado. Pero antiguamente era un paradigma todo eso. ¿Y qué son los paradigmas? Son creencias. Son creencias que todos traemos, que las sociedades traen y que no tenemos a veces bien claro de dónde son los orígenes de esa creencia, en qué se fundan esas creencias. Sin embargo, la tenemos y vivimos con ellas y condicionan muchas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Condicionan nuestra acción, condicionan nuestras interrelaciones, condicionan todo eso. Y la verdad que esos paradigmas, en la medida en que nos damos cuenta que son falsas creencias o creencias que tal vez inconscientemente la incorporamos y no tienen sentido de ser, nosotros podemos cambiar esos paradigmas, cambiarnos por algo que nos sirva más en la actualidad. ¿Cuántas personas arrastran problemas crónicos en su vida a raíz de estos paradigmas? Imagínese que nuestro cerebro es como una pared de ladrillos virgen, ¿no? Todo el mundo vio cómo se hace una pared de ladrillos que luego se va a revocar, o que tal vez nunca se revoque, ¿no? Cuando usted hace una pared de ladrillos y pega ladrillos contra ladrillos, usted le pone material entre los ladrillos, y eso va a ser la junta. Cuando la junta no se toma, cuando uno dice tomar la junta, quiere decir emparejar esa junta, ¿sí? O con un elemento se empareja, con una esponja se enrasa el ladrillo, pero cuando usted la pared la va a revocar, cuanto menos parejo quede, mejor, porque luego el material que le pone para revocar agarra más. Entonces, imagínese una pared que usted luego va a revocar, o por lo menos tiene intenciones de hacerlo. Una pared que no queda prolijo la unión entre ladrillo y ladrillo, sino que hay partes que están metidas más adentro, parte que cuando usted apoya el ladrillo sale un poco de esa junta para afuera, queda desprolija, queda desprolija. Yo creo que todo el mundo que escucha este audio alguna vez vio una pared de ladrillos desprolija, ¿no? Bueno, imagínense que nuestro cerebro es como esa pared de ladrillos desprolija. Y viene alguien y dice, che, vamos a pintar esta pared para que se vea más linda. ¿Y cómo hacemos para pintarlo? ¿Está desprolijo? Bueno, agarrá una brocha, pintura bien líquida, y empezá a pasarle en todos los recovecos, metele pintura, hasta que, bueno, quede toda pintada. Y así esa pared queda toda pintada. Luego usted mira la pared y dice, che, qué bárbaro, qué bien que quedó pintada. Lástima que está desprolija, pero quedó muy, muy bien pintada. Imagínese que nuestro cerebro es como una pared de ladrillos virgen, ¿no? Todo el mundo vio cómo se hace una pared de ladrillos que luego se va a revocar, o que tal vez nunca se revoque, ¿no? Cuando usted hace una pared de ladrillos y pega ladrillos contra ladrillos, usted le pone material entre los ladrillos, y eso va a ser la junta. Cuando la junta no se toma, cuando uno dice tomar la junta, quiere decir emparejar esa junta, ¿sí? O con un elemento se empareja, con una esponja se enrasa el ladrillo, pero cuando usted la pared la va a revocar, cuanto menos parejo quede, mejor, porque luego el material que le pone para revocar agarra más. Entonces, imagínese una pared que usted luego va a revocar, o por lo menos tiene intenciones de hacerlo. Una pared que no queda prolijo la unión entre ladrillo y ladrillo, sino que hay partes que están metidas más adentro, parte que cuando usted apoya el ladrillo sale un poco de esa junta para afuera, queda desprolija,
queda desprolija. Yo creo que todo el mundo que escucha este audio alguna vez vio una pared de ladrillos desprolija, ¿no? Bueno, imagínense que nuestro cerebro es como esa pared de ladrillos desprolija. Y viene alguien y dice, che, vamos a pintar esta pared para que se vea más linda. ¿Y cómo hacemos para pintarlo? ¿Está desprolijo? Bueno, agarrá una brocha, pintura bien líquida, y empezá a pasarle en todos los recovecos, metele pintura, hasta que, bueno, quede toda pintada. Y así esa pared queda toda pintada. Luego usted mira la pared y dice, che, qué bárbaro, qué bien que quedó pintada. Lástima que está desprolija, pero quedó muy, muy bien pintada. Luego pasan los años y sobre esa pintura viene otro y la pinta otro color, viene otro y la vuelve a pintar, viene otro y le agrega otro color. Y así van pasando los años y se van agregando capas de pintura sobre esa pared de ladrillo. Ahora, ¿qué pasa si en un determinado momento viene alguien y nos dicen, che, ¿viste la primera pintura que pusimos? Sí, bueno, hay que sacarla toda porque es mala, es una mala base, tenemos que cambiarla, tenemos que sacarla. ¿Me puede explicar usted cómo hace para sacar toda la pintura que se metió en cada recoveco de esa pared de ladrillos? ¿En cada rinconcito? ¿En cada huequito que tenía la pared de ladrillos? Sí, tal vez lo más externo lo pueda sacar, pero ¿cómo hace para sacar? Incluso usted vio que los ladrillos son porosos. En los poros de los ladrillos, la primer pintura quedó metida adentro. Es muy, muy, muy difícil sacar toda esa primer capa de pintura. Esa primer capa de pintura, trazando analogías, sería como los primeros pensamientos que nosotros tenemos cuando éramos muy pequeños. Todos lo tenemos, todos. Incluso la sociedad tiene esas primeras capas de pintura metidas en esa pared de ladrillos, metafóricamente hablando. Y muchas veces tenemos que sacar esa pintura porque nos damos cuenta que esa pintura no es buena, que esa pintura hace daño, que esa pintura no es la adecuada y tenemos que cambiarla. Pero ¿cómo hacemos para sacar esa pintura? Bueno, los seres humanos, a todos los seres humanos, incluso, como dije antes, a las sociedades, les pasa eso. Tenemos esas primeras capas de pintura que hay que cambiarlas, pero es tan difícil cambiarlas. ¿Se puede cambiar? Sí, por supuesto que sí. No sé si a lo largo de la vida podremos sacar todos los vestigios de esa primer capa de pintura. Lo que sí podemos hacer es sacar bastante, o por lo menos sacar la que más daño nos hace. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, muchas veces con años de terapia, con muchos años de terapia. Y yo les voy a contar una anécdota que me contó un amigo mío de la universidad. Y es un caso real, es un caso real, en una materia que teníamos que se llamaba psicología. Entonces, él lo contó, no me lo contó a mí, lo contó en el aula, ¿no es cierto? Y a mí me quedó tan grabado para que se aplica perfectamente para este caso de los paradigmas, que yo se los voy a relatar a ustedes. Una chica que se llama Laura, tenía un problema, y esto es un caso real, este es un caso real que se trató en psicoanálisis. Nosotros lo vimos en la materia psicología. Una chica se llama Laura, tenía un problema. Cada vez que los padres se iban de vacaciones, a Laura le pasaba algo. Una vez que ya era grande, ¿no? Cuando tenía 16, 17, 18 años, 20 años, 22 años, 25 años, los padres se iban de vacaciones y a Laura le pasaba algo. O se lastimaba, o se enfermaba, o tenía un accidente. Siempre, siempre, siempre le pasaba algo. Tal es así que se lo tomaba con humor la familia y decían, che, ahora se van a ir tus papás, Laura, ¿qué te va a pasar esta vez? Pero siempre le pasaba algo. Fue tanto esto que yo les estoy contando real, que una vuelta los padres tuvieron la posibilidad de viajar a Europa. Laura ya era grande, ya tenía novio, ya prácticamente vivía con el novio, y cuando los padres se fueron a Europa, a Laura le agarró tuberculosis. Sí, ustedes me dirán, bueno, pero la tuberculosis es producto del bacilo de Koch. Sí, 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 todo bien. Pero a Laura le agarró tuberculosis cuando los padres se fueron a Europa. Ahora,
años y años y años de terapia sin saber por qué a Laura le pasaba algo cada vez que los padres se iban, no le digo a Europa, sino acá nomás, a la costa, 150, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Y ella, bueno, hizo terapia muchos años, hasta que un día, de casualidad, en un almuerzo familiar, los padres contaron una anécdota. Ella lo llevó a terapia y descubrieron con su psicoanalista de dónde venía el problema. La cuestión que cuando Laura era muy pequeña, tenía alrededor de un año, los padres hicieron un viaje. Se fueron desde Buenos Aires hasta Bariloche. Cualquier persona que conoce la Argentina sabe que la distancia de Buenos Aires a Bariloche es una distancia muy larga. Y en esa época no había vehículos ni rutas tan buenas ni vehículos tan rápidos como para llegar en poco tiempo. Y viajar en avión prácticamente era para familias muy adineradas. Entonces, ¿qué pasó? Estos padres, que ya tenían programado el viaje hacía mucho tiempo, decidieron hacer ese viaje igual porque se habían comprometido con unos amigos a hacerlo, pero no la quisieron llevar a Laura, porque era muy pequeña. Entonces, semejante viaje, tantos días de viaje, tantas horas dando vuelta por ahí, una persona tan pequeña, se la dejaron a la abuela que vivía con ellos y le dijeron, mira, quédate con Laura, nosotros nos vamos y después de unos días volvemos. Total, Laura es chiquita, le dejaron el biberón con todo lo que le tenían que dar, le explicaron todo. La abuela ya tenía experiencia, porque es abuela, ya sabía tratar a los bebés, y se fueron. ¿Qué pasó? Cuando volvieron los padres a los 10 días, dicen que Laura no quería estar en los brazos de los padres, como que los rechazaba, como que lloraba desconsoladamente y solamente dejaba de llorar cuando volvía a los brazos de su abuela. Evidentemente, Laura en ese momento sintió el abandono de sus padres. Y desde ese momento, que cada vez que los padres se iban en su inconsciente, según la psicoanalista, no es algo que dije yo, lo dijo la psicoanalista, se lo dijo a Laura. En el inconsciente de Laura, ella sentía un abandono y se enfermaba como rechazo a ese abandono. Y debe ser cierto, porque cuando lo trataron en terapia y descubrió la psicoanalista a través de esta anécdota que contó la mamá y el papá de Laura en un almuerzo familiar y ella lo llevó a terapia, a partir de ese momento Laura nunca más se volvió a enfermar ni volvió a tener accidentes cuando los padres viajaban. Ese abandono al año de edad fue esa primer capa de pintura que tenía Laura en su cerebro, en su cerebrito tan pequeñito, y le quedó marcado durante muchísimos años. Y si no era que lo descubrieron por casualidad, Laura hubiese tenido un problema muy grande cuando el día de mañana los padres partiesen en un viaje sin regreso. Fíjense la importancia a veces de romper esas capas de pintura primogenias que nos han metido en la cabeza, ¿no es cierto? Y que tantos daños nos hacen. Entonces, romper esos paradigmas, descubrir cuáles son y tratar de cambiarlos por paradigmas nuevos que hoy no nos hagan daño, porque muchas veces pasa lo siguiente, hemos generado paradigmas que servían en otra época y con otro entorno, y que nos pudieron haber hecho muy bien en su momento, pero que tal vez hoy ya no nos sirvan. Entonces solamente nos hacen daño porque queremos aplicar un viejo paradigma a un tiempo que es totalmente diferente, con un entorno diferente, en una época diferente, y eso nos termina lastimando. Entonces, rompiendo paradigmas. ¿Qué quiere decir? Uno lo dice metafóricamente, los paradigmas no se rompen, se cambian, se reemplazan por otra forma de pensamiento, ¿sí? Y digo esto porque, bueno, lamentablemente, y no es nuestra intención en este canal, algunas personas toman todo en forma literal y lo que hay que entender es el concepto que se quiere transmitir. Nosotros nos comunicamos muchas veces con recursos muy limitados. Nosotros nos comunicamos a través de todas las herramientas de comunicación que tenemos. Sabemos que
más del 70% de la comunicación es no verbal, el resto es verbal. Imagínense que yo ahora les estoy comunicando algo en forma verbal solamente y es menos del 30% de la comunicación. Ustedes no pueden ver mi gesticulación, no pueden ver cómo estoy vestido, no pueden ver si estoy de pie, si estoy sentado, si estoy tomando mate o si estoy viajando en auto y alguien me está llevando de un lugar a otro en un Uber. Pero eso también forma parte de la comunicación. Como la comunicación nuestra a veces es muy acotada, es muy limitada, uno quiere transmitir algo y no todo el mundo lo recibe de la misma manera que uno se lo quiere transmitir. Y ojo, yo no le echo la culpa al receptor, al que escucha la comunicación. Tal vez sea un defecto muy grande del comunicador. Y pido disculpas por eso, pero también aclaro que muchas veces uno dice metáforas, da ejemplos extravagantes, porque a través del ejemplo exageradamente grande o ridículo o tonto, quedan bien claros los conceptos. Por eso a mí me gusta dar ejemplos muy, muy extravagantes, porque digo, bueno, si con este ejemplo no quedó bien claro el concepto, realmente es que estoy transmitiendo muy mal la idea. Así que bueno, más o menos quería hablarles de esto, de los paradigmas. Y por último, una reflexión final. Si una persona le dice a un niño pequeño o a una niña pequeña, cuando se te sale un diente, ponlo debajo de la almohada, por ejemplo, que esta noche vendrá un ratón, se llevará el diente y te dejará dinero. El niño lo cree. Si ustedes le dicen a un niño o una niña pequeña, en Navidad viene Papá Noel con una bolsa de regalos y si te portaste bien durante el año, te dejará en el arbolito de Navidad un regalo, el niño lo cree. Si a un niño le dicen que vendrán los tres reyes magos en un camello y que hay que poner pastito y agua fuera de la casa con los zapatitos porque los reyes traerán regalos, el niño lo cree. Si una persona le dice a un niño que no sirve para nada, que es una mala persona, que no tiene capacidad, el niño y la niña lo creen. Entonces tengamos mucho cuidado lo que le decimos a esos niños y a esas niñas que nos rodean. Digámosles cosas positivas, porque ellos a esa edad creen todo lo que nosotros le decimos. Muy buena vida.